Violín. Violín. Piali. Piali, Chocho. Piali, George. Hola, ¿necesitan? Piali. Yali, Kennedy Nechita, Kena. Kena, ¿Cuánta? na machi ni wale ni kwiti noa. ¿Cuáltito? Bueno, Nimetlahpaloa, saludos a todos. Mi nombre es Cuitlava Carola Martínez, soy estudiante y maestro del idioma náhuatl, de aquí del colectivo Speak Náhuatl. Si tienen un espacio silencioso para que se puedan enfocar por una hora, se les agradecería. Si tienen preguntas, favor de hacer clic en la burbuja con el signo de interrogación, así todos pueden ver la pregunta. Voy a hablar un poco de mí, luego de nuestro maestro David Tlatuanitzin. Bueno, pues soy aprendiz y docente del idioma náhuatl. Mi rol es enseñar a principiantes, intermedios y niveles avanzados de náhuatl a la huasteca. Mis maestros son de Veracruz y de San Luis Potosí. David Tlatuanitzin es también otro de mis grandes maestros. Mi lengua materna, el idioma que he hablado desde mi infancia, pues es el español mexicano, específicamente de las tierras tradicionales de los Kumeyaay y Cucapá, que ahora pues es llamado Mexicali, Baja California, y desde los 6 años pues he aprendido el inglés americano del sur de California, específicamente de las tierras tradicionales de los Tomba, Kich y Carrieleño, que pues ahora es llamado Los Ángeles. Por parte de mi madre, mis antepasados son de Jayamitla, Jalisco y Agualulco, Jalisco. Por parte de mi padre, mis antepasados son del Quelite, Sinaloa. Antes de la pandemia, yo ya estaba impartiendo clases particulares por vía Google Hangouts y Skype, y luego también en grupo. Con el colectivo Tlajotapasoli también impartía en Isa Café, a la Plaza de Cultura y Artes, y en otros talleres en UC Riverside, San Bernardino Valley College, Cal State Long Beach el año pasado y la Universidad de Guadalajara. Como individualmente yo también he impartido en Semillitas Preschool y Pasadena City College, y también en Cal State Fullerton y UC Monterey Bay. Y aquí pues es un poco de mí, de mi trabajo. Y aquí pues tenemos a nuestro maestro David. Si te quieres introducir, David. Que tlaskamati kui, ni chema ximopanticuali, no kia no chime tlenanisto que ni campani tlamosolixco pinali, ni tlaskamatilia tle amanican, titztoque timopantian, timoyolewa amanican,
Nanotocash David. Se le ha habido la conexión, no sé si a otros se les congeló a nuestro maestro David. Bueno, pues la tecnología, ¿verdad? Entonces, pues nuestro maestro David Tlatuanixin es profesor nativo del idioma náhuatl, originario de la Huasteca Potosina, es músico, poeta, escritor, productor y director de cine indígena. Es promotor cultural del idioma náhuatl, lo cual tiene el honor de publicar a un equipo distinguido de nahuablantes el libro Camanaltlahtolmen Xilitlan o Narraciones en Náhuatl de Xilitla. Así también ha impartido conferencias y talleres de lenguas, lingüística y traducción de la UNAM. Le apasiona documentar desde el cine todo lo relacionado a nuestras raíces y pueblos originarios. Ha presentado sus obras audiovisuales junto a su equipo de la casa productora de cine Vironga Films, en diferentes espacios culturales y académicos. Por mencionar algunos: Cineteca Nacional, Museo Nacional de la Máscara, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Texas A&M University, Centro Cultural Plaza Fátima San Pedro Garza García, Nuevo León, FES Acatlán UNAM, profesor de náhuatl por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, por medio de clases online y como YouTuber. Les comparto, pues su YouTube es el mismo de su Instagram, que es Tlatuanitzin, ¿no? Tlatuanitzin. Un momento, los voy a escribir. Tla, T-L-A, ¿no? Entonces lo pueden encontrar ahí en YouTube. También se pueden inscribir en las clases de nosotros, en los links de nuestro YouTube, en el link, en el enlace de nuestra biografía, y tienen toda la información. Tlatuanicin también, pues, desde hace el año pasado como maestro de instrucción español y náhuatl, aquí en Speak Náhuatl vía Zoom, y ahora pues en Google Meet, ¿no? Cualitatis Tognican Tlatuanicin. Déjame invitarte, Kena. Nama ni michita. Ya, cuartito. Ni Kinili Tlenta, pero si quieres decirles más tú. Sí, lo que como comentaba Cui, ¿no? También realizo cine, hago cine en idiomas originarios. Recientemente estamos participando en varios festivales de cine internacional en este caso, sobre el idioma náhuatl y los idiomas originarios. Y pues realizo también algo de música, poesía, escribo algo de literatura. Hemos publicado por ahí un libro que se llama Camanaltlahtol Mexilitlan, Narraciones en Nahuatl de Xilitla. Para los que quieran, nos pueden escribir y se los mandamos en PDF porque ya en formato de, digamos, físico, pues ya se nos acabaron, ¿no? Imprimimos como mil copias, ¿no? Pues ya se acabaron, pero tenemos en el formato digital que se les podemos enviar. Y bueno, yo nací en la Huasteca Potosina, como introduje un poco al principio. Soy precisamente de una comunidad, ¿no? Un pueblo originario, un pueblo nativo que se llama Soquitipa, que significa lugar donde se elaboran artesanías o lugar de lodo, ¿no? Soquitipa, y es en el municipio de Tamazunchale, precisamente en el estado de San Luis Potosí, que ahí comprende que viene siendo la Huasteca. También nos consideramos como nahua huastecos, ¿no? Nahua huastecos a veces en esta región geográfica que también a veces impuestas por algunas cosas del estado, ¿no? Pero relativamente
soy de esta comunidad, ¿no? De Soquitipa. Y pues náhuatl es mi primer idioma y pues Almatla tiene que tletose achitlamantli takui. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Am, bueno, pues en primer lugar, pues queremos explicar qué es una lengua materna, ¿no? Pues una lengua materna es el idioma que has hablado desde tu infancia, desde que eras bebé, ¿no? Entonces, en mi caso, pues es el español, ¿no? Y comenzamos con esta cita que fue impactante cuando la leí, cuando la escuché. Todos hablamos nuestra lengua materna, un idioma que hemos hablado desde nuestra infancia, pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a sacrificar nuestras vidas por el derecho de hablarlo? Esto es de Miss Mina Khan, una maestra de kinder en Bangladesh. Un poco de la historia de este día, al final del dominio británico que ocurrió al final de los 40, se creó la nación de Pakistán, que ahora son dos naciones, Bangladesh y Pakistán. Ah, Al principio de los 50 se estableció que el idioma urdu se iba a hablar, pero la mayoría de la población hablaba bengalí. Entonces hubo muchas manifestaciones, el Estado hizo las protestas y las reuniones ilegales, y en el 52 pues se mataron muchas personas por el derecho de hablar su propia lengua materna. Y entonces hasta el 54 pues se estableció que también bengalí era el idioma o el otro idioma oficial, ¿no? Am, pues la idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa pues de Bangladesh. Fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO, que significa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, u Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000, un poco de la historia de este día, ¿no? Y pues esta manifestación pues ocurrió el 21 de febrero del 52. Entonces, por eso es el día 21 de febrero. Entonces, pues nos guiaremos a través de unas preguntas que tengo aquí, pero también ustedes pueden preguntar lo que quieran. Aquí está la burbujita aquí, con signo de interrogación, entonces pueden hacerle clic ahí, poner su pregunta y todos podemos ver la pregunta y luego la podemos contestar, ¿no? Será más fácil. Entonces vamos a comenzar con la primera página, la primera pregunta, la página 9. ¿Qué es lo que te comprometió a aprender y enseñar a tu idioma? ¿Un momento, un evento? Bueno, en mi experiencia, pues empezó cuando, digamos, yo siempre antes trabajé primero así como de forma organizando talleres, ¿no? En los espacios públicos, más que nada cuando yo había emigrado para encontrar una educación, ¿no? Una educación superior, en este caso, una carrera, una facultad, pero relativamente, a veces me sentía súper desconectado, ¿no? Que nos hacían creer, este, como que sí, nuestros idiomas que no servían de nada, ¿no? Como llegaba como esta reflexión conmigo mismo, ¿no? Dije, ¿por qué tenemos que esconder lo que somos, ¿no? ¿Por qué nos han dicho estas cosas, ¿no? Y se supone que es una educación, ¿no? Tengo una educación donde ahora me están formando, pero me están formando que relativamente para olvidar, ¿no? Quién soy, de dónde yo vengo. Entonces eso fue triste, ¿no? Al ver que también, pues muchas condiciones, ¿no? Desde la educación, pues nos habían hecho creer esto, ¿no? De que, es que ustedes existían, ¿no? O son los que hacían, en este caso, de forma muy criminalizada, satanizada, ¿no? Como, no, es que son los que hacían las pirámides, ¿no? O ciertos rituales como sacrificios. Entonces, para mí fue muy detonante, ¿no? Inclusive fuerte.
porque dije, entonces, ¿de qué sirve que yo esté estudiando en una universidad donde estoy olvidando quién soy y en primer lugar mi idioma, ¿no? Eso era como muy fuerte, ¿no? De mi parte, ¿no? Entonces, desde ahí empecé también como a una autocrítica conmigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Desde ahí entonces empecé como también a impartir talleres o hacer, como en este caso, teníamos una danza, de hecho, entre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que vivíamos en un contexto urbano en Monterrey y teníamos una danza también, ¿no? Se llama Tzacantzón, ¿no? Danza pequeña, esa se danza tanto en la zona de la zona de las Huastecas, tanto en la zona Tenec, ¿no? Que es un idioma en este caso, de la familia lingüística maya, y de ahí pues surgió también tener un programa de radio, ¿no? Y teníamos un programa de radio, ¿no? Fue como surgió, ¿no? Que también esta forma de tomar espacios y la resignificación de nuestros propios, en este caso, nuestras propias raíces y de la mano pues el idioma en primer lugar. Muy Guantaje, bien, muy bien. Bueno, pues en realidad, pues nuestra lengua materna de mi familia, pues se convirtió en el español, ¿no? Ah, entonces, pues, como lo veo ahorita, impartiendo clases de náhuatl, pues lo reflexiono porque me pongo a pensar que las clases que estoy dando, pues también son multilingües, ¿no? Son inglés, español, náhuatl, ¿no? Am, y sabiendo como palabritas que mi abuelo o mi abuela decía, que mis tías dicen, que no son de español, ¿no? Que son náhuatl. Y pues también teniendo un nombre náhuatl en toda pues, mi vida, ¿no? También pues fue como algo eh, am, que me motivó a ver más, o sea, más del español, de que me criaron como católico, ¿no? Y luego también pues yendo a la Ciudad de México, ah, pues viendo todos los museos, la cultura, y luego no había necesidad de yo explicarles a las personas cómo pronunciar mi nombre. Eso es algo que pues me pegó a mi corazón, ¿no? Am, y sí, pues de esas palabras que yo sé que ahorita les voy a decir, de esas palabritas, yo sé que pues el español pues no era de mis antepasados, ¿no? El español pues no lo hablaron. Entonces pues es una forma, una motivación para mí, ¿no? Am, entonces aquí hay otra pregunta. Tlatonitzin, se me hace que ya lo mencionaste, ¿no? Esta pregunta es, ¿qué piensas del lenguaje utilizado para referirse a nuestros idiomas originarios? Extinto, muerto, sin uso, sin valor. pues sí, es algo muy complejo, ¿no? Donde ha pasado muchas cosas, ¿no? En este caso, desde genocidio, desde discriminación, exclusión, también en estas formas, ¿no? Muy normalizadas, ¿no? Que inclusive se llaman, les llaman a nuestros idiomas, ¿no? Como, es dialecto, ¿no? ¿Qué dialecto hablas, no? De una forma, pues, para desvalorizar, ¿no? Inclusive hacerlo menos, etcétera, ¿no? Estas formas, ¿no? Que inclusive hasta nosotros mismos nos los enseñaron, ¿no? En la escuela, ¿no? En la historia, ¿no? En la historia de México, ¿no? Una historia falsa, ¿no? Contada de esa forma, ¿no? Donde te decían, y decía, ¿no? Inclusive no sé si aún todavía viene, que me da flojera revisar esos textos, ¿no? Ya, que inclusive sigue pasando, ¿no? En las grandes academias, ¿no? Que pareciese que lo enseñaran como esos idiomas existieron, ¿no? Inclusive se estudia de náhuatl de una forma donde relativamente no lo escribieron nuestros abuelos, ¿no? Es una historia que la escribieron justo los españoles, ¿no? ¿Por qué no? Estas personas que vinieron y con tan solo
de sus formas de pensar, ¿no? Muy colonialistas, muy eurocentristas, ¿no? Al decir, porque si no hablas nuestro idioma, entonces eres un analfabeta, eres un ignorante, muchas formas, ¿no? Del desprestigio, ¿no? Hacia nuestros padres, ¿no? Inclusive, pues, lo sigo notando, ¿no? Que esta falsa, ¿no? Esta falsa educación sobre la historia de lo que somos, ¿no? Entonces, al llamarle dialecto, ¿no? Es una forma muy creada, ¿no? Desde la propia ambición de exterminio, ¿no? Más que nada hacia los idiomas, ¿no? Al querer castellanizar, o inclusive últimamente, ¿no? Luego pasa también que prefieren, no, es que se tiene que hablar más inglés que porque es un idioma moderno, ¿no? Porque eso te vaya a abrir puertas, etcétera. Entonces yo tuve que aprender a desaprender muchas cosas, ¿no? Ajá, ajá, exactamente. Y eso de los dialectos también. Cuando empecé a impartir náhuatl, es lo que me decían mis parientes, algunos de mis parientes, ¿y para qué? ¿Y para qué estás enseñando ese dialecto, no? Y pues les decía en primer lugar, mi nombre es náhuatl, o sea, eso es lo que les decía, ¿no? Y una tía también me preguntó, ¿y por qué sabían muchas palabras los indios, no? O sea, de ese de que no teníamos un idioma, o sea, idiomas, ¿no? Que hasta que lo tenía que valorar el español o el inglés, y eso de hacer el español, el portugués, el francés, el inglés poderosos, ¿verdad? Más valiosos que nuestros idiomas originales, es como una desconexión a nuestros antepasados, ¿no? A nosotros mismos, yo digo también, ¿no? Y pues aquí tenemos más preguntitas, tenemos tres. David de Stephanie tiene una pregunta. ¿Tienen una palabra o frase en náhuatl favorita? Ta. Favorita, 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 Ujú, sí. ujú, No, pues es que Nahual, justo retomando la pregunta anterior, ¿no? Nahual no tenemos como estas formas de etiquetas, ¿no? De cuál vale más o cuál vale menos, ¿no? Sino tal vez siento que esta conexión que nos hace ver, ¿no? Entonces lo vemos el mundo muy diferente, ¿no? Que no le llevamos mundo, ¿no? Sino también la cosmovisión hacia nuestra madre tierra y la que está en ella, pues todo viene de la madre tierra, entonces tenemos esta forma de verla pues muy diferente, ¿no? Tal vez que no se nota en español y menos en inglés, ¿no? Porque son idiomas a veces, digo, y no es también por decir que todos son así, ¿no? La raza blanca, ¿no? Que sentirse inferiores, ¿no? Entonces el náhuatl no se trata para eso, ¿no? Es un idioma sagrado, ¿no? En primer lugar, ¿no? ujú. No sé Muy si se bien. Ujú, comentar en inglés, qué na- tiene que tiene el camanali. Ashkana tlahtoa inglés, no, Cachilan tlahtoli. Am, Aquí otra pregunta de la flaca Jenny. Ah, ¿Cómo tratas de evitar enseñando el náhuatl castellanizado? Pues justo, ¿no? Ahorita como esta pregunta yo le podía decir, no, sí, ¿no? Romantizar, ¿no? Luego como pasa con algunos tipos de situaciones, inclusive de personas que también a veces nos orían, ¿no? A quererlo pensar desde español, ¿no? Como ejemplos muy claros, ¿no? Que tal vez ustedes quieren saber buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues para googlearlo lo pueden encontrar, ¿no? Pero realmente no lo utilizamos de esa forma, ¿no? Es una forma Ujú, vista, ¿no? De esos idiomas disque modernos, ¿no? Nosotros siempre es una conexión real con lo que está pasando ahora, entonces es el vivir ahora, el momento, ¿no? Porque luego pareciese que el idioma moderno, ¿no? Que todo tiene que estar como en el libro, ¿no? En el libro que supuestamente ellos han escrito, ¿no? Entonces de ahí, desde ahí es un idioma, pues relativamente que
que te hace morir, ¿no? Contigo mismo, ¿no? No estás conectado con ujú, realmente con la naturaleza, con las aves, con el agua, con el viento, ¿no? Sentir el viento, sentir el sol, la luna, ¿no? Entonces, sí es mucho más diferente, ¿no? Las formas, y ujú, quieras, ¿no? Pues, hay muchos que tal vez a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos alumnos de otros, que ya nacieron en otros lugares, ¿no? En otros lugares del mundo, que son ujú, padres o hijos de mexicanos o mexicanas, y relativamente pues tienen una cultura muy diferente, pero qué bueno que tal vez siento que ahora es una forma, ¿no? De reencontrarse, de una resignificación que precisamente, pues tal vez se acuerdan de su abuelita, de la comunidad de su papá y dicen, ¿por qué es muy diferente allá? ¿No? Es como si fuera vivir en otra dimensión, ¿no? Entonces, náhuatl también es un idioma que no precisamente es para la dimensión mundana terrenal, ¿no? Sino son para otras dimensiones también. ujú. Sí, exactamente. Ah, otra pregunta para ti, Tlatanitzin. Otra pregunta de la flaca Jenny. ¿Cómo fue el proceso de hacer el documental El último viento? Santiago. El proceso, pues es justamente nos costó como 5 años, ¿no? A pesar de que es mi comunidad, ¿no? Porque tenía que cuidar muchas cosas, ¿no? No precisamente solo llegar, ¿no? Y grabar a mi abuelito, a mi tío, a mis tías, a mi descendencia. No se trataba tanto de eso, ¿no? O hacer como, vamos a hacer una película de una forma muy actuada, ¿no? Donde simular, ¿no? Que, que es lo que realmente yo quiero que se vea, ¿no? No se trataba de eso, ¿no? Sino también trabajar con la comunidad, ¿no? Que no fue fácil porque también no estaban acostumbrados. Y luego pues también estas incógnitas, ¿no? Estas preguntas, estas cuestiones, ¿no? Que se te hacen, ¿no? Aunque, no, aunque seas de la comunidad, pues no es tan fácil, ¿no? ¿Para qué lo requieres, no? Entonces siempre la intención fue pues, uno, pues hacer una película precisamente donde la misma gente, ¿no? Pueda también ser parte del equipo, ¿no? Que no se sienta ajeno o ajena. Entonces, al principio sí, como nos costó demasiado, ¿no? Donde las personas, pues sí, no estaban acostumbrados a las cámaras, tal vez también eso lo entendía porque yo tal vez en la ciudad también me pasó, ¿no? Pero fue un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Que no relativamente que fue como de noche a la mañana. Tuvimos, me acuerdo una vez unos avances que presentamos, ¿no? Como que no nos gustó, ¿no? Y faltaban algunas tomas, ¿no? Equipo técnico, no sé, la parte del guión no me latía al final de cuentas, ¿no? Entonces tenía que preguntar también a la comunidad, ¿no? Oye, ¿qué te parece? ¿Tú qué opinas? ¿No? ¿Tú cómo te verías de esta forma? ¿No? Entonces fue también una colaboración precisamente con mi comunidad, ¿no? Y es donde yo también, pues, veía, ¿no? Que ahí fue una parte donde dije, pues, se está perdiendo el idioma, ¿no? Pero justo al sacar un tráiler, ¿no? Donde también lo trabajamos como para poderlo sacar y que sea también un poco más consciente, ¿no? Desde nosotros mismos, pues cuando se dieron cuenta que lo que estaba pasando, ¿no? Entonces dijeron, no, yo sí quiero salir en la película, ¿no? Entonces ya todo el mundo quería, ¿no? Pero al principio sí era como, no, ¿y para qué lo quieres? ¿Y para qué va a ser? ¿No? Y entiendo, ¿no? También, pues, estas formas, ¿no? Que a veces el mismo Estado, por sus ondas de la política, ¿no? Porque se folcloriza, ¿no? Se folcloriza el tema de los pueblos, ¿no? Como recientemente está pasando, ¿no? Como tal vez ahora mismo, ¿no? Solo porque es el Día Internacional de la Lengua Materna o de los idiomas originarios. Entonces, solo vamos a hacer este día un evento, ¿no? Y los demás días, ¿no? O en la educación, ¿qué está pasando, no? El Estado, ¿qué está realizando, no? A partir de sus instancias o políticas educativas, ¿no? Desde ahí también es entendible, ¿no? Que también no es fácil, ¿no? A pesar de que, aunque seas una comunidad, ¿no? Ujú, ujú. Sí, un gran trabajo, un gran trabajo. Que aprecio todo el trabajo que haces, que hacen de tu equipo, ¿no? Am, Aquí, pues, a ver, otra preguntita. Y si apenas se unieron,
Estamos hablando del Día Internacional de la Lengua Materna. Si quieren hacer preguntas, pueden hacer clic en la burbuja con el signo de interrogación. Y así todos podemos ver la pregunta. La siguiente pregunta. ¿Tú piensas que tu lengua materna te conecta a ti mismo, a tus antepasados, a la naturaleza? Ah, Mm, pues no nomás contigo mismo, ¿no? Sino también es una forma de poder, como lo que nos han dicho, ¿no? Tal vez son cosas que tienes que mantener vivo, ¿no? Vivo lo que eres, ¿no? Vivo lo que has sido siempre, ¿no? Que relativamente nuestros abuelos, a pesar de ello, ¿no? De tal vez de persecución, de genocidio, eh, jamás como olvidaron, ¿no? Perdón, perdón. ujú. No, está bien, no, no te preocupes. Estamos en familia, estamos juntos. Sí, de hecho, algo que estaba analizando, ¿no? Acá, bueno, siempre lo he venido analizando, ¿no? Que nos hacen creer, ¿no? Estas formas, ¿no? De que tienes que olvidar de quién eres, en primer lugar, tu idioma, para ser aceptado, ¿no? Eso es algo, tal vez, perdón, me pone muy sensible. ¿Quieres que yo continúe? Kena, Kena. Sí, la pregunta era, ¿tú piensas que tu lengua materna te conecta a ti mismo, a tus antepasados, a la naturaleza? Bueno, pues sí, porque mi lengua materna se convirtió en el español, pues sí me conecta a mí, porque pues yo también lo veo de la forma, o sea, de la naturaleza, de crecer, de estar en el vientre de tu madre, ¿no? Desde que estás niño, de que eres bebé, estás en el vientre de tu madre. Y ya estás aprendiendo el idioma que tu mamá habla, ¿no? Entonces, pues sí, el español siempre me conecta a mí y pues también a mis antepasados, pero también, como les digo, esas palabritas que yo sé que, como por ejemplo mi abuela les decía asqueles a las hormigas, ¿no? Y luego, pues también hasta el año pasado supe que en mi familia pues también se cosechaba maíz, ¿no? Entonces mi tío usando palabras náhuatl, ¿no? Cuamili, piloteando, o sea, cuando el maíz está creciendo, ¿no? Entonces esas palabras, ¿no? Me conectan a ellos, ¿no? Y no fue hace mucho tiempo, ¿no? Mi tío, o sea, y luego también mi mamá recuerda, ¿no? También siendo parte de eso. Am, y a través de ellos es como me conecto yo a Tonantzin-Tlali, ¿no? Porque ellos trabajaban en la tierra, ¿no? En nuestra madrecita. Y así pues sí me conectan, ¿no? Sí, justo, ¿no? Es lo que acabas de comentar, Queen, ¿no? Es como, porque el idioma náhuatl también tiene mucha esta forma, ¿no? De la conexión del trabajo con la tierra, el cuidado de las plantas, ¿no? El cultivo de las plantas, semillas, etcétera, de las plantas medicinales, ¿no? Entonces, náhuatl tiene esta forma, no nomás náhuatl, ¿no? Si todos los idiomas originarios, ¿no? Que existen, eh, tienen esta forma de conexión, ¿no? Entonces, el idioma de esa forma ha crecido, ¿no? Y nuestros padres, nuestros abuelos, de esa forma nos los enseñaron, ¿no? ¿No? Y cómo se dice, ¿no? Como el proceso también, como dices, del maíz, desde que se siembra, las diferentes rituales, ¿no? Cómo se interpretan de una forma muy diferente. Tal vez si vives en un contexto urbano, pues sí desconoces, ¿no? Porque relativamente pues está hecho para esa forma, ¿no? Donde también inclusive las comunidades, ¿no? Les han obligado, ¿no? Que olviden
primeramente sus usos y costumbres, ¿no? También, o esta forma, ¿no? De la medicina, porque se llegó a satanizar o inclusive también, como lo decía, ¿no? Perseguir, ¿no? Las personas que se practican, ¿no? Ah, es que es un brujo, ¿no? Es hijo del diablo, del mal, etcétera, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Y que precisamente nuestros padres, nuestros abuelos o nuestras madres, no las mujeres que siempre mantuvieron ese fervor, ¿no? Que siempre fueron que quieras o no, siempre alimentaban la llama, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, mi mamá fue la que también más, no siempre me habló en náhuatl, o luego cuando me visitaba a Monterrey, me hablaba en náhuatl, ¿no? Y justo yo ahí aprendí como a ver, ¿no? De una forma donde tenía la razón, ¿no? A pesar, dice, pues no te tienes que avergonzar, ¿no? De dónde eres, ¿no? De todos modos, si se burlan, no se burlan de ti, no se burlan de sí mismos. Entonces ahí empecé como dijo. Después, al principio pues sí me costaba, ¿no? De aceptar esa parte, ¿no? Pero es que aquí me pueden golpear o me pueden hacer algo, ¿no? Pero después aprendí, ¿no? Como estas formas, ¿no? Como mi mamá lo veía, ¿no? Y fue pues para mí un impulso muy grande, ¿no? Que relativamente no importaba dónde estuvieras, dice, primero tienes que ser de donde eres, ¿no? De dónde vienes, ¿no? Y después puedes aprender otras cosas, pero sin olvidar de lo que eres, ¿no? Pero pues eso fue como una enseñanza, ¿no? Por parte de mi mamá. Gracias por compartirla, Danitsin, Inam, Taskamati. Y pues aquí voy a dejar que otra persona pregunte. Am, por aquí hay Stephanie. What are some tips to empower families to acknowledge and embrace their roots? I am afraid that we're going to lose that once our last eldest family member passed away. Aquí pues la hermana Stephanie está preguntando que si hay algunas maneras de pues que nuestros parientes se conecten a nuestras raíces, ¿no? Y pues yo lo que digo es pues historias, ¿no? Hablar, o sea, tener conversaciones, ¿no? Hablar con tu familia, hablar con tus tías, hablar con tus abuelas o abuelos si todavía viven, ¿no? Con las personas mayores de tu familia, porque ellos y ellas o ellas también tienen mucha sabiduría, ¿no? Saben mucho de la historia de tu familia. Yo, tras los años de esta descolonización desde el 2016, pues teniendo conversaciones con mis tías, ¿no? Eso es algo sagrado también, estar como en un círculo de plática, o sea, de comida, así con mi tía, con mi mamá, con mis tíos, y hablar, ¿no? Y así tú puedes saber de tu historia, ¿no? De tu familia, de tu linaje. Entonces yo digo que hablando así de historias de tu familia, yo digo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es la forma más práctica, ¿no? Como las convivencias, pues el convivir, ¿no? El Ujú, estar, pues siempre, no sé, ya en la cocina no se diga, ¿no? Siempre hay historias, ¿no? ¿Y quién quiere salir de la ujú. cocina? De salir, ¿no? Y en los pueblos, nosotros siempre tenemos el fuego, ¿no? Para nosotros es un elemento sagrado, ¿no? Independientemente tengamos la estufa, pero la estufa casi lo tenemos como de adorno, ¿no? Porque no nos gusta utilizarlo, ¿no? Entonces, una forma de convivir siempre es en el fuego, en la cocina, ¿no? Y es Ujú, algo que siento que ha mantenido, ¿no? También muchas cosas, ¿no? Tanto para ceremonias, tanto para la convivencia, etcétera, ¿no? ujú, ujú. Entiendo. A ver, o Mm. alguien que diga de los que están aquí, oye, no, yo no quiero ni estar en la cocina. Bueno, tal vez cocinando no, pero comiendo, ¿qué tal, no? Hablando de comida y también me recuerdo que mi tío me dijo que, o sea, el pozole, Ujú. pozoli en mi familia, o sea,
Si se hace pozole es fiesta, se está celebrando algo, un cumpleaños, graduación de alguien. am, y también específicamente me decía que mi familia cultivaba un maíz morado, un maíz morado. Y este maíz solamente se usaba para el pozole. No se usaba para tortillas o para otras cosas o tamales, solamente para el pozole. Y eso también pues es algo, esa sabiduría eso es algo pues que me llega a mi corazón, ¿no? Que Natlauelcualin. Ok, entonces, ok, la otra, la flaca Jenny, ¿hay manera de visitar estas regiones, comunidades náhuatl hablantes sin incomodar o hacerlo de manera consciente? Mm, Mm, ¿Qué piensas? pues es que depende, ¿no? También Ujú, hay formas, ¿no? Tal vez si tienes un amigo, una familia, porque luego si no entra, es igual tal vez como en Estados Unidos, ¿no? Con los pueblos nativos, ¿no? ujú, Relativamente tienes que conocer a alguien, ¿no? Y que ese alguien te invite, ¿no? Entonces puedes ir de esta forma, ¿no? Porque luego sí se da como estas formas, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Que en vez, lejos de apoyar, ¿no? Empiezan a dividir, ¿no? La gente, ¿no? Entonces, ujú, que uno pues también pues introducirse, ¿no? Primero pues conocer, ¿no? La claro. relación, ¿no? Ujú, Estos contactos, ¿no? De como el primer acercamiento, ¿no? De cómo tal vez no es como que no, porque luego sí siempre nos han enseñado estas formas, digo, también lo veo en la ciudad, ¿no? Que se enseña a los que no son personas de pueblos nativos. Ah, es que el nativo le tengo que llevar unas cositas, ¿no? Como porque nos ven como pobrecitos, ¿no? Tal vez podremos ser pobres como en esa parte materialista, no digo que no, podría ser, pero nosotros no nos fijamos en la parte materialista, ¿no? Inclusive vemos de otra forma, ¿no? Y justo pasa esto, ¿no? Y se sigue reproduciendo estas formas, ¿no? Que donde se hacen campañas, ¿no? Para apoyar a las comunidades, ¿no? Y inclusive agarran muchas donaciones, así como instancias internacionales, ¿no? Y esas donaciones, y se sigue reproduciendo, ¿no? Como desde estas partes diplomáticas, ¿no? Como el tema que hablábamos aquel rato, ¿no? Como el tema del cuidado de la madre tierra, ¿no? De la flora y la fauna, ¿no? Las comunidades, nuestras comunidades son las que han mantenido vivo, ¿no? Y han mantenido vivo a la madre tierra, ¿no? Por la naturaleza, por el cuidado de la madre naturaleza, de la madre tierra. Y no tenemos necesidad de tener esas etiquetas, ¿no? Aquí ponerme, véanme que soy ecologista, ¿no? Y véanme en una asamblea que yo soy súper ecologista, ¿no? Entonces solo se hace, ¿no? Es una forma cultural que se realiza, que se hace y porque es una forma de cosmovisión que se tiene, ¿no? Entonces, también estas formas que a veces pasan, ¿no? Que son muy erróneas, ¿no? Y claro, ¿no? Pues las comunidades, no digo que no, tal vez se lo pueden aceptar, pero relativamente no es lo que se busca, ¿no? No lo que se busca de esa forma, ¿no? La inclusión no va por ahí, ¿no? O el ponerse de ese lado, sino hay muchos que tal vez, en este caso, si tienes familia, que bueno, no vas y lo visitas, ¿no? Y tal vez convives como en esta parte, ¿no? Una convivencia. Y no solamente una convivencia, ¿no? También estar en la lucha, ¿no? Como la lucha de la defensa de la madre tierra, ¿no? El despojo del territorio, no sé, la contaminación de los ríos, porque luego los hacen precisamente de esa forma, ¿no? Donde se excluye a las comunidades, donde para desprestigiar, inclusive para dividir, inclusive para despojarles de sus tierras con megaproyectos, ¿no? Que inclusive son maquiavélicos, ¿no? Esas estrategias que se utilizan desde el Estado, desde las formas también empresas privadas, transnacionales, ¿no? No se diga, ¿no? Que van, invaden, pero vamos y lo hacen, ¿no? Esas empresas, no, es que les estamos dando trabajo a las comunidades, a las personas de las comunidades indígenas, no, es que están bien, ujú, bien pobrecitos, ¿no? Pero pobrecitos en qué sentido, ¿no? Porque piensan que a veces la riqueza proviene solo del dinero y no sea así. ujú, ujú.
Exactamente, exactamente, sí, totalmente de acuerdo, Kena. Y, o sea, ¿cuál es la intención de tú conectarte a esas comunidades, no? Y eso, pues, es Sí, la pregunta de a todos los Coyome, ¿no? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, si uno se quiere conectar con si tú te quieres conectar con tus raíces, que pues, o sea, estos términos también son colonias indígenas, ¿no? Conéctate con tu familia, con la historia de tu familia. Yo digo que haz eso primero, ¿no? Es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Conectarse con tu familia, o sea, la conexión a la tierra con tu familia, ¿no? Entonces, sí. La siguiente, ¿no hay más preguntas? Si quieren, si apenas se unieron, pueden hacer preguntas, las pueden hacer aquí, pueden hacer clic en la burbuja con el signo de interrogación. Ahí pueden poner su pregunta y así todos lo podemos ver y podemos contestar las preguntas. Ahora estamos hablando del Día Internacional de la Lengua Materna, am, que ahora es el 21 de febrero, ¿no? Y la siguiente pregunta que tengo aquí, ¿cómo has aprendido a través de múltiples idiomas y pues incluyendo sus dialectos? vamos a ver la multiplicación. Ujú. Pues uno, pues sí ha estado como, pues claro, no conocer, ¿no? Hasta abrirse también un poco más, pero también en este caso, sí hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Como hablando, ¿no? Del idioma, pues tiene sus variantes dialectales, ¿no? Pero precisamente no es porque mi náhuatl, siempre, ¿no? A mí no me gusta decirles mi náhuatl es el mejor, no se trata de eso, ¿no? Porque luego también se usa esos términos aquí en México, o en la Ciudad de México pasa, ¿no? Que lo agarran como moda, y no se trata de agarrar una moda, ¿no? Ni tampoco estas formas, ¿no? Entonces, porque luego también, porque luego vas a escuchar, ¿no? Y lo escuchas en la Ciudad de México, ¿no? Que se da, lo vuelvo a repetir. Ah, no, es que yo soy descendiente de Moctezuma, ¿no? Nosotros nunca hablamos de eso, ¿no? En las comunidades. Solamente decimos que no debemos de avergonzarnos de lo que somos, ¿no? Si es nuestro idioma, sea náhuatl, sea tenex, sea rarámuri, sea birrárica, sea purépecha, sea tzotzil, sea tal, tojolabal, sea maya, sea kumiai, que sea, no sé, quechua, lakota, etcétera. Eh, pero nunca decimos, véanme que yo vengo de la realeza del imperio mexica, ¿no? Que son términos a veces inclusive que ni los utilizamos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, sí, estas formas son muy diferentes también de verlo desde un lado, si quieres también desde el propio idioma, ¿no? Que no voy a venir a decirles, a presumirles, oye, yo soy el hijo, no sé, tal, ¿no? De tal que tal, vengo de la descendencia tal. No se trata de eso, ¿no? Porque también el idioma, siento que nuestros abuelos pues lo mantuvieron y si no fácil, ¿no? Hubiesen dicho, no, pues sí, olvidemos todo, ¿no? Pero no, se tuvieron que refugiar en las montañas, se tuvieron que refugiar, no sé, en diferentes formas, ¿no? Que ellos también lo podían hacer, ¿no? Que prefirieron hacer como la parte más pacífica. Entonces, ellos optaron en no es porque sean cobardes, sino tal vez ellos tenían entendido, ¿no? Que no es la vía, ¿no? Aunque sí eran muy fuertes, ¿no? Ha sido fuerte en nuestros pueblos, ¿no? Porque se trabaja con el campo, se trabaja con la madre tierra, ¿no? Entonces, dijeron, pues nosotros no somos eso, ¿no? Aunque luego ciertas cosas que están muy inventadas, como lo vuelvo a repetir en la historia, ¿no? Entonces, si hay que aprenderlo de esta forma, ¿no? ¿Cómo es realmente la vida de los pueblos? ¿Cómo realmente ha surgido, ¿no? Porque también no se trata de folclorizar las cosas. Ujú, ujú. Claro, claro, exacto. Am, pues mi primera lengua pues fue el español, ¿no? Entonces,
yo lo veo como la migración de mi familia, ¿no? En Jalisco, parte de mi papá, pues en Sinaloa. Entonces nos movimos a Mexicali, ¿no? A las tierras tradicionales de los Kumeyaay y Cucapá, que ahora es Mexicali. Entonces estamos ya en la frontera colonial, ¿no? Entonces, pues ahí, pues fue, el español es muy como mezclado con el inglés también, ¿no? Entonces, pues desde niño, pues ya, de niño ya yo estaba expuesto a palabras que venían del inglés, ¿no? Pero no tenía el inglés completamente, ¿no? Entonces ya cuando emigré para acá, ya pues fue un shock completamente, o sea, culturalmente, la comida, o sea, hasta el tiempo, ¿no? Yo era de, pues, el desierto, Mexicali es un desierto, es bien, hace mucho calor, y yo estaba casi a la costa, y esto tenía mucho frío. Y luego mis primitos, o sea, hablando inglés, ¿no? Hablando inglés, y luego pues yo lloraba porque yo no entendía lo que decían, ¿no? Y entonces, desde entonces supe que tenía que pues aprenderlo, o sea, no tenía de otra, aprender en inglés. Y entonces, en los noventas, principios de los noventas, pues todavía estaba la educación bilingüe acá en California. ¿Y qué es la educación bilingüe? La educación bilingüe es solamente asimilarte a la sociedad blanca, a hablar inglés, ¿no? Entonces, pues estás en la clase y luego está un grupito acá y con los que hablan español, ¿no? Y una asistente traduciendo. Am, sí, o sea, fue un idioma bien difícil para mí para entender. Hay muchas reglas, es muy lógico, es así, así y así, ¿no? No tiene como alma, no, para mí no tiene, no sé, no me gusta, no me gusta el inglés, pero así, la historia de aprender estos coyos tlastolmen, ¿no? Sí, Coyotlastolmen. A ver, hay otras preguntas. Ok, tenemos una fan, la flaca Jenny todavía está preguntando, nosotros estudiantes del náhuatl y mayormente radicando en los Estados Unidos, ¿en qué manera podemos ayudar en preservar el lenguaje? Pues yo digo, pues es usarlo, o sea, si lo estás estudiando, usarlo, o sea, usarlo en tu vida cotidiana, o sea, todos los días usarlo, enseñar a tus niños, ¿no? A soñar si tienes niños alrededor tuyo, ya sean tuyos o tus sobrinos, sobrinas, enseñarles a las otras generaciones, ¿no? Porque yo digo que ese trabajo que estamos haciendo, yo lo veo no solamente para nosotros, ni para, o sea, ni para las generaciones, ¿no? Para nuestros niños, para los niños de sus niños, ¿no? Para seguir tan siquiera mantener un idioma de nosotros vivo, ¿no? Eso es lo como yo lo veo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Practicarlo, comentarlo, compartirlo. Y pues no se trata de como, ya tengo un currículum, como se nos ha enseñado en la educación colonialista, ¿no? U occidental, que, no, es que sí, solo ocupo tener el título o el certificado, ¿no? Y pues no se trata tampoco de eso, ¿no? Sino tal vez esa forma, ¿no? De verlo, darle utilidad, ¿no? Como en este caso, porque yo dije también por un momento, ¿por qué no hacer medios de comunicación? ¿Por qué no hacer cine también? ¿Por qué no hacer música? ¿Por qué no hacer Ujú, poesía? ¿Por qué no escribir, ¿no? Literatura en náhuatl. ¿Por qué no hacer cosas desde náhuatl, ¿no? Y con nuestra cultura. ujú, Entonces, desde ahí, ¿no? Tienes que hacerlo como práctico y que no verlo como nos han enseñado, ¿no? Que es que no sirve, ¿no? No, pues, ujú. darle
la vuelta, ¿no? Entonces darle la vuelta a la tortilla del otro lado, ¿no? Que no nos hagan creer lo que ellos quieren que creamos, ¿no? Porque es lo que han hecho y lo que siguen haciendo, ¿no? Al bombardearnos, ¿no? Con medios de comunicación, ¿no? Que solo para manipular, ¿no? Inclusive para adormecer a la gente, ¿no? Desde la forma de pensar. Ujú. Sí, exactamente. Y podemos concluir con otras dos preguntitas, Platonitzin, en tu opinión, ¿tú piensas que cualquier persona puede aprender un idioma? Sí, claro, ¿no? De hecho, aquí un ejemplo, Norma, no sé si has visto, ¿no? Ella era docente en la escuela, ¿no? Ahí en Coyotlán, Ujú, en Golandia. Y pues le gusta, se nota que le gusta, ¿no? Y no necesita que le estés diciendo, ¿no? Entonces te manda su tarea, ¿no? Y eso está chido, ¿no? Porque no importa la edad que tengas. Yo he dado clases a personas ya grandes, 90 años, ¿no? Dices, y me ha sorprendido, ¿no? Y es algo que también yo justo aprendo de ellos, ¿no? Y eso es algo que a veces me motiva, me alienta, ¿no? De que las personas lo pueden hacer si quieren, ¿no? Como cuando siempre que se quiere, se puede, ¿no? Y si lo haces ujú, con ese corazón, es como todo, le das sabor, ¿no? Como a todo, ¿no? Si tú lo haces con amor, con el corazón, entonces va a salir bien y vas a poderlo hacer. Claro, no es fácil a veces, ¿no? Porque no estás acostumbrado, ¿no? Pero ya cuando lo formas como como tu forma de vida y te dices, no, yo puedo, pues entonces se puede, ¿no? Es como todo, si no te, como dices, no, pues a ver si no, si lo hago, ¿no? Y luego prefieres dedicarle más tiempo a Facebook, un ejemplo, ¿no? Pues entonces no, de nada va a servir, ¿no? Puede que esté ahí la información, ¿no? Puede que todo esté ahí, es como a mí mismo, un ejemplo conmigo mismo, ¿no? Yo buscando la educación, ¿no? Como en esta onda del mundo donde está hecho el sistema, ¿no? Solo para los blancos. Entonces dices, cuando la sabiduría está en mis propios pueblos, ¿no? Entonces es algo que si yo, digamos, pues no, ya no me interesa, ¿no? Pues entonces yo mismo, ¿no? Es como escupo y me cae en la cara, entonces no me va a servir de nada, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí. Y pues yo digo que sí, cualquier persona puede aprender un idioma. La cosa es la intención, ¿no? O sea, cuál es tu meta en aprender el idioma, ¿no? Y eso, pues, lo que ha pasado en nuestros espacios lo han usado como, oh, es una tarea de mi escuela, ¿no? O, oh, es algo divertido, que me gusta aprender muchos idiomas, soy políglota, ¿no? Ujú. Y, y no, no entendiendo que nosotros, como originarios de Mesoamérica, ¿no? De partes de México y Centroamérica, es aprender de nosotros, de nuestros antepasados, ¿no? Es algo más serio, no es algo, o sea, claro, se divierte uno aprendiendo, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Eso es mi opinión de eso. Y la última pregunta, en tu opinión, ¿cualquier persona puede impartir o enseñar un idioma? Pues sí lo podría, ¿no? No digo que no, pero siempre y cuando tener esta concientización, ¿no? Que si tal vez no es de algún pueblo originario, sí tal vez aprenderlo desde los pueblos originarios, ¿no? Mm, ¿No? Entonces, esa forma sí se puede, ¿no? Porque luego solo lo googlean, ¿no? Entonces, o solo ujú, luego se comparte información como lo que se ha venido compartiendo, ¿no? Como Iztaccíhuatl, ¿no? Y todo el mundo sabe que es mujer dormida, pero porque no investiga, pues, ¿no? Y así ujú, se sigue compartiendo esa información como el teléfono descompuesto, es como el chisme, pues, ¿no? Entonces solo un chisme, pues, ¿no? Entonces no es una seriedad que le estás dando, ¿no? ujú, El idioma sí lo tienes que tener con esa forma, de forma seria, y que es un idioma
realmente que se ha mantenido vivo por mucho tiempo, ¿no? Muchos años, ¿no? Inclusive son idiomas que relativamente te pueden enseñar mucho contigo mismo, ¿no? Y por eso, por ello, pues también puedes ayudarte a conectar contigo, con la Madre Tierra, con las energías sagradas, y justo se lo vuelve como son idiomas que realmente de mucho respeto y de mucho valor, ¿no? No precisamente solamente verlo desde ese lado, ¿no? De currículum, ¿no? O como decir, ah, no, yo ya hablo ciertos idiomas, pues no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de también de pues de generar ¿no? esta conciencia y por qué no de hacerlo que realmente que no quede solamente como en un discurso. Ujú. Se congeló nuestro maestro Tlatuanitzin otra vez. Pero sí, yo también, en mi opinión, pues no cualquier persona puede impartir, ¿no? Pero yo siempre empujo a a mis estudiantes a que ellos también impartan para que ellos capten esa información, esa sabiduría que yo ya sí les he dado, ¿no? Entonces, ah, una persona para impartir un idioma tiene que ser creativa, ¿no? Mucha paciencia en impartir, ¿no? Y también, pues, poder manejar la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología ha facilitado enseñar, impartir los idiomas, ¿no? Entonces, siempre estando viendo cuál programa es mejor, cuándo no es mejor. Estamos en Zoom, pero ahora estamos ya en Google Meet, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo, lo más importante es tener paciencia, ¿no? Y tener creatividad y ser muy, ah, aquí, tener mucha sabiduría de la tecnología, ¿no? Ya como ahorita ya ven, ya se fue Tlatuanitzin, Naman, Tlatuanitzin, ya para despedirnos, lo voy a invitar. Piali Sampa. Y, sí, sí. Bueno, así como decías, ¿no? Que eso de tener paciencia, sí, porque luego así, ya te lo repetí una vez, dos veces, ya, no quiero seguir hablando de esto, ¿no? Pues sí, pues, ¿no? Tiene como esa carisma de paciencia, ¿no? Ujú, Repetir y si ujú. la persona pues, se le puede dificultar, ¿no? Entonces tienes que explicarlo como con peras y manzanas, ¿no? No, mira, es eso, es como cuando eres niño, ¿no? Te lo explican de esa forma, ¿no? No, mira, Ujú, ujú, entonces tienes que tratar a los alumnos de esa forma a veces, ¿no? Pero también ujú, decirles, pero pon atención, ¿no? Porque luego sí hay ujú, veces, pues, que como dicen, ¿no? Que, no. Y hay diferentes, aunque tienen diferentes formas de aprender, tal vez, ¿no? Pero sí tener mucha paciencia, ¿no? ujú, ujú. Sí, no chatear, ¿verdad? Tener su lápiz Sí, y sí, que sus sí, cerebros estén prendidos. Bueno, pues, Tlaxcamatimiac, Pampa, Inistoque, Nican, gracias por estar aquí todos. Y ya, pues, ya concluimos esta conversación. Unas últimas palabras, Tlatuanitzin. las gamati no kias tlenika nama mistoyan, pani tlen pichihken ni tlamahuizoli, tlan pani tlamoli, noihki nochipa mokuantin ualisen, tlan nohkia ihkin okinekin, ualisen nohkia kiyehyekosen,
no kia mi aclamantli pan nahuatlahtoli, o sea, tlahtolme, no kia tlen nunca ni cam panitlaltepactli, no kia ken tlen tiewan pansechinancotzin, uelisin kichihuasen, uan no kia mamochiua ino tlen xochiyoualistli tla, que pa ama moneki. Bueno, yo siento que justo, ¿no? Bueno, en primer lugar agradezco a los que estuvieron aquí, ¿no? Acompañándonos en este espacio, ¿no? De el en vivo. Y pues sí, ¿no? Hay que aprender tal vez algún idioma originario, pues qué bueno, ¿no? Pero también pues, se trata de compartirlo, ¿no? Hacerlo de uso diario, ¿no? Y que sea de esa forma, igual que cualquier otro idioma, ¿no? Tampoco se trata de hacer, no, realmente hay muchos idiomas originarios que también eh, siento que es el tiempo del florecimiento, ¿no? Es el florecimiento de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, las cosas han ido cambiando, tienen que cambiar, ¿no? Entonces, estas cosas hay que verlos desde esta forma positiva, ¿no? No solamente de qué me puede servir, sino de muchas formas lo podemos utilizar, ¿no? Y no solamente que se trate de solo de esta forma que hemos venido hablando, ¿no? Solo hacer currículum o solo que me vean también como luego pasa, ¿no? Ah, es que yo soy un chamán, ¿no? Y es porque solo utilizo ciertas palabras de náhuatl. No se trata de eso tampoco, ¿no? Ajá. ¿No? Ujú. Entiendo, entiendo. Bueno, Timoitasen, Shimomavikan, Yowalti, Noyolikniwan. Kena machistocancuali, manochipa kisa kuali tlen moteki, tlen nokia, tlen kichiuan, tlen uantin kineki momachtis en nahuatl. Ualisen momachtis katojuantin, kasi yokito uampoyouan, nokia ualisen, kalakisen pan YouTube, no tlan de tojuantin, tlen nokia tipian, sexa en tu canal en YouTube. Bueno, pueden aprender también náhuatl a través de nuestro canal, ya sea con nosotros o también, ¿no? Precisamente tiene que ser con nosotros los que estamos aquí, ¿no? Hay, hay otros maestros, hay otros compañeros, amigos, ¿no? Ujú, Que pues, también, no sé si ustedes vienen de alguna comunidad más cercana, lo pueden hacer también. Independientemente, ujú. pues también están nuestros canales, ¿no? De YouTube, ¿no? Y la intención, pues, es apoyarnos, ¿no? Hacer comunidad, ¿no? Con nuestros pueblos, ¿no? Con los pueblos tanto de donde viene, no sé, el aire, porque hay diferentes, ¿no? De que tal vez tienen esta peculiaridad, pero relativamente lo pueden hacer, ¿no? Y hay clases también gratis en YouTube, en nuestros canales de YouTube, lo pueden hacer también ahí, ¿no? Entiendo. Pues el tiempo como todo, ¿no? Si tienen ese tiempo, pues lo pueden hacer ahí. Huaca, Timutase, Huantlascaminía. Timoitasen, Yowalti. Que nada más, Chumupanaticancuali.